Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de las páginas fantasmas del Nuevo Testamento. La ciencia rescata palabras perdidas de hace 1500 años. Hay descubrimientos que no aparecen bajo la arena, ni en el fondo del mar, ni detrás de un muro sellado durante siglos. A veces el pasado no está enterrado. Está impreso como una sombra, una mancha casi invisible, un eco de tinta. Una huella tan débil que el ojo humano pasa por encima de ella sin saber que está mirando una frase perdida hace más de 1000 años. Eso es lo que acaba de ocurrir con uno de los manuscritos antiguos más importantes del Nuevo Testamento, el llamado Codex H. Un equipo internacional de investigadores liderado por el profesor Gary Callen de la Universidad de Glasgow han conseguido recuperar 42 páginas perdidas de este códice, una copia del siglo VI de las cartas de San Pablo. La noticia, publicada por la Universidad de Glasgow el 26 de abril de 2026, no habla de un evangelio secreto ni de una nueva revelación sobre la vida de Jesús. Su importancia es más sutil, pero quizás más profunda. Nos permite ver cómo se copiaba, se corregía, se leía y se reutilizaba la escritura sagrada en los primeros siglos del cristianismo. El hallazgo tiene algo de arqueología, algo de ciencia forense y algo de milagro tecnológico. Durante siglos, estas páginas no estuvieron simplemente perdidas en el sentido habitual, no estaban guardadas intactas en una biblioteca esperando a ser catalogadas. El manuscrito original fue desmontado en el siglo XIII en el monasterio de la Gran Laura, en el monte Athos de Grecia, uno de los grandes centros espirituales del cristianismo ortodoxo. Sus hojas fueron reutilizadas como material de encuadernación y como guardas en otros manuscritos, es decir, un libro sagrado antiguo acabó convertido en soporte físico de otros libros. Hoy puede parecernos un sacrilegio, pero en la Edad Media el pergamino era un material valioso, caro y resistente. Cuando un códice estaba dañado, incompleto o ya no se utilizaba, sus hojas podían recortarse, doblarse, pegarse o coserse para reforzar otras obras. El mundo medieval no siempre trataba los libros antiguos como reliquias intocables, sino que los usaba, los reparaba, los desmontaba, los adaptaba. Así, lo que para nosotros es patrimonio único, para un encuadernador medieval podía ser una piel escrita aprovechable. El resultado fue una dispersión extraordinaria. Los fragmentos supervivientes del Codex H terminaron repartidos por bibliotecas de Italia, Grecia, Rusia, Ucrania y Francia. Durante generaciones, los estudiosos pudieron estudiar partes del manuscrito, pero el cuerpo original del códice seguía roto, incompleto, como un esqueleto textual desmembrado por la historia. La novedad es que ahora los investigadores han conseguido recuperar páginas que ya no existen físicamente como páginas completas, y aquí empieza la parte más fascinante de la historia. Según explica la Universidad de Glasgow, el punto de partida fue un detalle técnico. En algún momento, el manuscrito fue reentintado. Alguien repasó sus letras antiguas para hacerlas más visibles, pero los productos químicos de esa nueva tinta provocaron un efecto inesperado. La tinta dejó marcas de transferencia en las hojas enfrentadas, creando una especie de imagen espejo del texto original. En algunos casos, esas huellas penetraron varias páginas de profundidad. Eran rastros casi invisibles, restos fantasmales de palabras que ya no estaban donde debían estar. Durante siglos, esas sombras permanecieron dormidas hasta que la imagen multiespectral aprendió a leerlas. La imagen multiespectral consiste en fotografiar un objeto con distintas longitudes de onda de luz, visible, infrarroja, ultravioleta y otras bandas del espectro. Cada material responde de forma diferente. Una tinta puede absorber una longitud de onda que el pergamino refleja, otra puede aparecer invisible a simple vista y, sin embargo, brillar bajo una luz concreta. Es una técnica que ha revolucionado el estudio de manuscritos antiguos porque permite leer textos borrados, corregidos, raspados o cubiertos por capas posteriores. En colaboración con la Early Manuscripts Electronic Library, los investigadores procesaron imágenes de las páginas conservadas y lograron recuperar ese texto fantasma. No estaban leyendo únicamente lo que quedaba escrito en la superficie, estaban leyendo el eco químico de una escritura desaparecida. De una sola hoja física podían extraer información de varias páginas perdidas.
Para asegurar la antigüedad del material, el equipo colaboró también con expertos de París y realizó datación por radiocarbono, confirmando el origen del pergamino en el siglo VI. Este punto es esencial porque sitúa el manuscrito en una etapa muy temprana de la transmisión del Nuevo Testamento. No estamos hablando de una copia medieval tardía, sino de un testimonio antiguo producido cuando el cristianismo ya se había consolidado en el Imperio Romano y las comunidades cristianas estaban organizando, copiando y estructurando sus textos sagrados. El Codex H contiene porciones conocidas de las cartas de San Pablo. Este detalle también debe explicarse bien para evitar malentendidos. Las 42 páginas recuperadas no parecen revelar una nueva carta desconocida ni una doctrina secreta que cambie de golpe la historia del cristianismo. Su valor está en otra parte, en cómo muestran la forma material, intelectual y litúrgica en que esos textos eran transmitidos. Los manuscritos antiguos no son simples contenedores de palabras, son objetos vivos. La forma en que están divididos, anotados, corregidos o desgastados nos habla de las personas que los hicieron y los usaron. Nos permite imaginar a escribas inclinados sobre el pergamino, copiando letra por letra, bajo luz escasa, corrigiendo errores, añadiendo marcas, señalando capítulos, preparando el texto para su lectura pública o su estudio comunitario. Y todo ello abre una pregunta fascinante. ¿Cuántos textos antiguos siguen escondidos delante de nosotros? No necesariamente textos secretos que cambien la historia de la religión de la noche a la mañana. La mayoría de los hallazgos serán fragmentos, variantes, listas, anotaciones, correcciones o restos de obras conocidas. Pero en historia antigua, una pequeña variante puede ser enorme. Un encabezado puede revelar una tradición de lectura. Una corrección puede mostrar qué versión del texto circulaba en una región. Una lista de capítulos puede explicar cómo se organizaba la enseñanza cristiana. Y una hoja, reutilizada, puede reconstruir la vida de un monasterio. El Codex H, además, nos obliga a mirar las cartas de Pablo con otros ojos. Pablo fue una figura decisiva para la expansión del cristianismo. Sus cartas, escritas a comunidades concretas del Mediterráneo oriental, son algunos de los textos cristianos más antiguos conservados. En ellas aparecen discusiones sobre fe, ley, gracia, comunidad, cuerpo, resurrección, sufrimiento, liderazgo y esperanza. Pero lo que leemos hoy en una Biblia moderna ha pasado por un viaje larguísimo de copia y transmisión. Cada manuscrito antiguo es una estación de ese viaje. No nos acerca directamente al momento exacto en que Pablo dictó o escribió una carta, pero sí nos permite observar cómo esas cartas vivían siglos después. Durante siglos esas palabras estuvieron allí, pero nadie podía leerlas. Eran páginas sin cuerpo, textos sin página, voces atrapadas en el reverso de otra hoja. Ahora, gracias a la ciencia, vuelven a formar parte de la conversación humana. Y tal vez esa sea la imagen más poderosa de este descubrimiento. Un manuscrito antiguo, desmembrado por manos medievales, disperso por Europa y resucitado por luz invisible. No como una leyenda, sino como una prueba de que el pasado todavía guarda frases esperando a que aprendamos a verlas. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España a su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.